El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un futuro lejano, la humanidad vivía inmersa en un mundo cyberpunk donde la realidad aumentada era parte integral de la vida cotidiana. Cada individuo llevaba unas gafas especiales que funcionaban como una pantalla a través de la cual experimentaban la realidad virtual y aumentada. En este mundo, las calles estaban llenas de anuncios holográficos y las personas interactuaban con ellos a través de sus gafas. Las conversaciones se volvieron obsoletas, ya que las personas se comunicaron mediante subtítulos generados por las gafas de realidad aumentada. Cada pensamiento se transcribía automáticamente en palabras visibles para los demás. Este avance tecnológico tenía sus ventajas. La comunicación era más eficiente y todos podrían entenderse sin importar el idioma. Sin embargo, para algunos, esto resultó antinatural y preocupante. Quienes habían creído que la humanidad se estaba alejando de su esencia y de la autenticidad de la interacción humana. En este contexto, surgieron grupos de personas que se rebelaron contra esta dependencia de la realidad aumentada. Se autodenominaron los verdaderos libres y su objetivo era liberarse de las gafas y volver a la comunicación oral y a la experiencia directa de la realidad. Nuestro protagonista, llamado Max, era un joven inquieto y curioso. Aunque creció en un entorno dominado por la realidad aumentada, siempre se sintió atraído por la idea de una conexión más auténtica y humana. Observaba a los verdaderos libres con admiración y comenzaba a cuestionar el papel que jugaba la tecnología en su vida. Un día, mientras caminaba por las abarrotadas calles de la ciudad, Max se encontró con un miembro de los verdaderos libres llamado Maya. Ella puso una antigua máscara de gas, símbolo de su rechazo a la realidad aumentada. Maya percibió la inquietud en los ojos de Max y supo que había encontrado a alguien que estaba listo para despertar a la verdadera realidad. Ella lo invitó a unirse a su causa y descubrir la verdadera libertad más allá de las gafas de realidad aumentada. Intrigado por la propuesta, Max decidió seguir a Maya y sumergirse en un mundo desconocido. Junto a los verdaderos libres, experimentaría una realidad sin filtros digitales, donde las emociones eran expresadas de manera auténtica y las relaciones humanas se basaban en la verdadera conexión. En este viaje, Max se enfrentaría a muchos desafíos y conflictos. La sociedad estaba dividida entre aquellos que abrazaban la realidad aumentada y aquellos que luchaban por su libertad. Max tiene que cuestionar sus propias creencias y descubrir qué significaba la autenticidad para él. En su búsqueda de la verdad, Max descubriría que la realidad aumentada era solo una herramienta, y dependía de cómo las personas la utilizaran. Podía ser una forma de enajenación, pero también podía ser una herramienta poderosa para la expresión artística y la conexión humana. A medida que Max avanzaba en su viaje, aprendería a encontrar un equilibrio entre la tecnología y su propia identidad. Comprendería que la verdadera libertad radicaba en el poder de elegir cómo interactuar con el mundo, sin dejar que la realidad aumentada dictara su vida por completo. Max se adentró en el mundo de los verdaderos libres, dejando atrás la bulliciosa ciudad dominada por la realidad aumentada. El entorno se volvió más rústico y alejado de la tecnología, permitiendo a Max conectarse con la esencia de la naturaleza y la humanidad.
En el campamento de los verdaderos libres, Max conoció a personas de todas las edades y orígenes que habían decidido rebelarse contra la dependencia de la realidad aumentada. Allí, las conversaciones eran cara a cara, las risas eran genuinas y las emociones se expresaban sin filtros digitales. Maya, la líder carismática del grupo, compartió con Max las razones detrás de su resistencia. Les preocupaba que la humanidad estuviera perdiendo su conexión con el mundo real y que la realidad aumentada estuviera distorsionando su percepción de la vida. Max se unió a las actividades diarias del campamento. Participó en talleres de artesanía, donde aprendió a crear objetos con sus propias manos. También se sumergió en la meditación y la práctica del mindfulness, encontrando una paz interior que nunca había experimentado antes. A medida que pasaban los días, Max comenzó a despojarse de su dependencia de las gafas de realidad aumentada. Se dio cuenta de que había estado viviendo una vida superficial y desconectada de su verdadero yo. La realidad aumentada había cubierto su sentido de identidad y había distorsionado su percepción del mundo. En las conversaciones con los miembros del campamento, Max compartió sus propias experiencias de sentirse incomprensible y alienado en la sociedad dominada por la realidad aumentada. Descubrió que no estaba solo en su lucha interna y encontró consuelo en la empatía y el apoyo de los verdaderos libres. Sin embargo, no todos en el campamento estaban de acuerdo con la idea de renunciar completamente a la realidad aumentada. Algunos creían que podía haber un equilibrio entre la tecnología y la humanidad, aprovechando sus beneficios sin perder la esencia de la interacción humana. Max se vio atrapado en un dilema interno. ¿Debía abandonar por completo la realidad aumentada o encontrar una forma de utilizarla de manera consciente y equilibrada? La respuesta no era clara, pero sabía que debía encontrar su propia verdad. Después de su estancia en el campamento de los verdaderos libres, Max se sintió inspirado y decidido a encontrar su propósito en medio de un mundo dominado por la realidad aumentada. Sabía que necesitaba explorar más allá de los límites de su antigua vida y adentrarse en lo desconocido. Emprendió un viaje hacia la ciudad central, el epicentro de la tecnología y la realidad aumentada. A medida que se acercaba a la ciudad, se dio cuenta de la magnitud de la dependencia de la sociedad hacia esta nueva forma de interacción. Las calles estaban llenas de personas absortas en sus dispositivos de realidad aumentada, sin prestar atención a su entorno. En su búsqueda de propósito, Max se encontró con un grupo de hackers que se hacían llamar los desconectados. A diferencia de los verdaderos libres, los desconectados no buscaban eliminar por completo la realidad aumentada, sino desafiarla y liberarla del control de las grandes corporaciones. Intrigado por la idea de una resistencia más sutil, Max decidió unirse a los desconectados. A través de su participación en sus actividades, aprendió a utilizar la tecnología de manera más consciente y crítica. Descubrió que había aplicaciones y herramientas que permitían a las personas tener un mayor control sobre su experiencia de realidad aumentada, filtrando anuncios invasivos y contenido perjudicial. Mientras trabajaba con los desconectados, Max también se dio cuenta de que había aspectos positivos en la realidad aumentada. Podía ser una herramienta poderosa para la educación, la creatividad y la conexión global. Comprendió que el problema radicaba en el abuso y la dependencia excesiva, no en la tecnología en sí misma. Poco a poco, Max comenzó a reconciliar sus ideales con la realidad. Se dio cuenta de que su propósito no era eliminar la realidad aumentada por completo, sino encontrar un equilibrio personal y ayudar a otros a hacer lo mismo. Quería promover un uso consciente y ético de la tecnología, al tiempo que preservaba la autenticidad de la experiencia humana. A medida que Max avanzaba en su viaje, se encontraba con desafíos y obstáculos.
La influencia de las grandes corporaciones y la resistencia de aquellos que estaban demasiado inmersos en la realidad aumentada no eran fáciles de superar. Sin embargo, su determinación y convicción se fortalecían a medida que descubría su verdadero propósito. Max se encontraba en una encrucijada. Después de unirse a los desconectados y comprender mejor la naturaleza de la realidad aumentada, enfrentaba una elección difícil. Debía decidir si seguiría el camino de la resistencia total o buscaría un cambio desde adentro, trabajando para reformar el uso de la tecnología. Durante su estancia en el campamento de los desconectados, Max había conocido a personas que habían abandonado por completo la realidad aumentada. Estos individuos habían encontrado una nueva forma de vivir, alejados de la influencia digital y completamente inmersos en la realidad física. Sus vidas parecían más auténticas y enriquecedoras. Sin embargo, Max también había visto el impacto positivo que la realidad aumentada podía tener en la educación, la comunicación y la creatividad. Reconoció que no podía ignorar por completo los beneficios de esta tecnología y que, en lugar de rechazarla por completo, debía trabajar para transformarla en una herramienta más equilibrada y consciente. Decidió buscar un enfoque más moderado. Se propuso trabajar junto a los desconectados para promover el uso ético de la realidad aumentada y desafiar a las grandes corporaciones que explotaban y controlaban a las personas a través de ella. Creía en la posibilidad de un futuro en el que la tecnología pudiera ser una herramienta para el crecimiento personal y el empoderamiento, en lugar de una distracción alienante. Con el apoyo de los desconectados, Max comenzó a difundir su mensaje a través de las redes sociales y en eventos públicos. Habló sobre la importancia de un uso consciente de la realidad aumentada y la necesidad de equilibrarla con la experiencia humana real. Sus ideas resonaron con muchos jóvenes que se sentían abrumados por la omnipresencia de la tecnología. A medida que su mensaje se extendía, Max se enfrentó a la resistencia de aquellos que se habían beneficiado enormemente de la realidad aumentada. Las grandes corporaciones no estaban dispuestas a renunciar a su control y hacían todo lo posible para desacreditar a Max y a los desconectados. Sin embargo, Max encontró apoyo en inesperados aliados. Personas influyentes y líderes de opinión se unieron a su causa, reconociendo la importancia de equilibrar la tecnología con la humanidad. Juntos, crearon un movimiento que ganó fuerza y conciencia en la sociedad. Enfrentando desafíos y obstáculos en cada paso del camino, Max siguió adelante con su misión de cambio. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a marcar la diferencia y ayudar a las personas a encontrar un equilibrio saludable entre la realidad aumentada y la autenticidad humana. El movimiento liderado por Max continuaba creciendo, pero también enfrentaba mayores desafíos. Las grandes corporaciones se sentían amenazadas por la creciente conciencia pública sobre los peligros de la realidad aumentada descontrolada, y estaban dispuestas a hacer todo lo necesario para detener la resistencia. Un día, Max recibió un mensaje encriptado de un informante dentro de una de las corporaciones más poderosas. El mensaje advertía sobre un complot para silenciar a los líderes del movimiento. Era evidente que el movimiento estaba ganando fuerza y que las corporaciones querían sofocarlo antes de que pudiera generar un cambio significativo. Max convocó una reunión de emergencia con los desconectados y otros aliados clave. Juntos, debían idear un plan para protegerse y continuar su lucha por un uso responsable de la realidad aumentada. Conscientes de la gravedad de la situación, se comprometieron a mantenerse unidos y a enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Decidieron llevar a cabo una operación encubierta para recopilar pruebas sobre las tácticas corruptas de las corporaciones. Max lideraría el equipo, infiltrándose en las instalaciones de una de las principales corporaciones de realidad aumentada.
El plan era arriesgado y requería una coordinación precisa. Con la ayuda de sus aliados, Max obtuvo un disfraz y una identificación falsa para pasar desapercibido en el edificio corporativo. El objetivo era acceder a los archivos confidenciales que revelarían las prácticas ilegales y dañinas de la empresa. Durante la operación, Max se enfrentó a numerosos obstáculos y peligros. Pasó por áreas de alta seguridad, evitando las miradas sospechosas de los empleados y superando sistemas de seguridad avanzados. Finalmente, logró llegar a la sala donde se encontraban los archivos clave. Mientras Max recopilaba la evidencia, fue descubierto por los guardias de seguridad de la corporación. Comenzó una persecución frenética a través de los pasillos, esquivando obstáculos y usando su ingenio para escapar. Finalmente, logró salir del edificio con las pruebas necesarias. La operación fue un éxito, pero no sin consecuencias. La exposición pública de las tácticas corruptas de las corporaciones generó indignación en la sociedad, pero también provocó represalias por parte de las empresas afectadas. Max y los desconectados se convirtieron en blancos de ataques y campañas difamatorias. Sin embargo, la valentía y la determinación de Max habían inspirado a muchas personas a unirse a la causa. A medida que la resistencia crecía, se generó un poderoso movimiento de cambio que trascendía la realidad aumentada. Tras el éxito de la operación encubierta, Max y los desconectados se convirtieron en un símbolo de resistencia para aquellos que buscaban un equilibrio entre la tecnología y la humanidad. El movimiento se expandió rápidamente, atrayendo a personas de diferentes ámbitos de la sociedad que compartían la preocupación por los efectos negativos de la realidad aumentada sin restricciones. El nuevo capítulo de la lucha por la libertad comenzó con un acto de desafío masivo en el mundo digital. Max y sus aliados organizaron una manifestación virtual en la que todos los participantes se desconectarían de la realidad aumentada de forma simultánea durante 1 hora. Era una forma simbólica de reclamar su autonomía y recordarle al mundo que aún existía una vida más allá de las pantallas. La noticia de la rebelión digital se propagó rápidamente, generando debate y discusión en todo el mundo. Algunos lo vieron como una amenaza para el orden establecido, mientras que otros lo consideraron un acto valiente de autenticidad y resistencia. Durante la hora de desconexión, Max y los desconectados organizaron charlas, talleres y actividades en el mundo físico. Promovieron la importancia del contacto humano, el disfrute de la naturaleza y la conexión real con el entorno. Fue un momento de reflexión colectiva y de reconocimiento de la necesidad de equilibrar la tecnología con la humanidad. Sin embargo, la rebelión digital no estuvo exenta de consecuencias. Las corporaciones y los defensores de la realidad aumentada se movilizaron para contrarrestar la influencia del movimiento. Se lanzaron campañas difamatorias, se realizaron ataques cibernéticos y se intentó socavar la reputación de Max y los desconectados. A pesar de los obstáculos, el mensaje de la rebelión digital caló hondo en muchas personas. Cientos de testimonios comenzaron a surgir de aquellos que se sentían atrapados en una realidad virtual constante y anhelaban una experiencia más auténtica y significativa. La resistencia creció en número y en determinación. Max y los desconectados se convirtieron en líderes indiscutibles del movimiento, guiando a otros en la búsqueda de un futuro en el que la tecnología estuviera al servicio de la humanidad, en lugar de dominarla. La batalla por la autonomía había comenzado. Max y los desconectados se enfrentaron a un enemigo formidable, las poderosas corporaciones y los defensores de la realidad aumentada que buscaban mantener el control absoluto sobre la sociedad. El movimiento de los desconectados se fortaleció con cada día que pasaba. Más personas se unieron a la causa,
compartiendo sus historias de dependencia y desconexión de la realidad. Juntos, formaron una red de apoyo y resistencia, preparándose para el enfrentamiento inevitable. Max se convirtió en un líder inspirador para los desconectados. Su valentía y determinación resonaban en cada uno de ellos, recordándoles la importancia de luchar por su autonomía y por un mundo más equilibrado. Los desconectados planearon meticulosamente su estrategia. Sabían que no podrían enfrentarse directamente a las corporaciones en su propio terreno, por lo que decidieron utilizar su ingenio y conocimiento de la tecnología para nivelar el campo de juego. Desarrollaron programas de seguridad y bloqueo que les permitirían evitar la realidad aumentada impuesta por las corporaciones. Crearon una red clandestina de comunicación, protegida de las miradas indiscretas de aquellos que buscaban reprimir su movimiento. A medida que se acercaba el día de la batalla final, los desconectados se infiltraron en los sistemas de las corporaciones, revelando sus prácticas abusivas y manipuladoras. Publicaron pruebas irrefutables de cómo la realidad aumentada estaba siendo utilizada para controlar y manipular las masas. La revelación de estas verdades desató una ola de indignación en la sociedad. Aquellos que habían estado cegados por la ilusión de la realidad aumentada comenzaron a cuestionar su papel en la sociedad y a buscar una vida más auténtica y significativa. Finalmente, llegó el día de la batalla final. Max y los desconectados se enfrentaron cara a cara con las fuerzas de las corporaciones. Utilizando su ingenio y habilidades, se abrieron paso a través de las defensas y desactivaron los sistemas de realidad aumentada. La ciudad se sumió en un momento de silencio. Las personas, liberadas de las distracciones digitales, miraron a su alrededor y vieron la realidad tal como era. Era un momento de despertar colectivo, un renacer de la humanidad y la conexión genuina. En el clímax de la batalla, Max se enfrentó al líder de las corporaciones. En una confrontación intensa, desafió la visión de un mundo dominado por la realidad aumentada, argumentando la importancia de la experiencia humana real y la necesidad de equilibrar la tecnología con nuestra esencia como seres humanos. La batalla no se terminó por la fuerza bruta, sino por la fuerza de las ideas y la voluntad de cambio. Max convenció al líder de las corporaciones de que había llegado el momento de replantearse el papel de la tecnología en la sociedad y encontrar un equilibrio que permitiera a las personas vivir vidas plenas y auténticas. Después de la batalla por la autonomía, Max y los desconectados se enfrentaron a la tarea de reconstruir un mundo en el que la tecnología estaba en armonía con la humanidad. Habían derribado las barreras de la realidad aumentada impuesta por las corporaciones, pero ahora tenían la responsabilidad de construir una sociedad más equilibrada y auténtica. En los días siguientes a la batalla, Max y los desconectados se embarcaron en una misión de concienciación y educación. Organizaron talleres y charlas para compartir su visión de un mundo donde la tecnología fuera una herramienta para mejorar la vida, pero no para dominarla. Max también se reunió con líderes políticos y empresariales para discutir la importancia de establecer límites en el uso de la realidad aumentada. Presentó propuestas para proteger la privacidad, fomentar la conexión humana real y garantizar que la tecnología sirva al bienestar de las personas en el lugar de esclavizarlas. La sociedad comenzó a responder positivamente a los esfuerzos de Max y los desconectados. Las personas se dieron cuenta de los peligros de una dependencia excesiva de la realidad aumentada y buscaron un equilibrio saludable en su relación con la tecnología. Las escuelas adoptaron programas de educación sobre el uso responsable de la realidad aumentada. Los padres se comprometieron a fomentar el tiempo que sus hijos pasaban frente a las pantallas y actividades al aire libre y la interacción social cara a cara. A medida que las regulaciones y políticas se implementaran,
Se crearon espacios seguros y protegidos donde las personas pudieron disfrutar de la realidad aumentada de manera consciente y responsable. Se deben limitar para evitar la explotación y la manipulación. Max se convirtió en un reconocido defensor de la ética tecnológica. Dio conferencias en todo el mundo, compartiendo su historia y grabando a las personas que la tecnología debe estar al servicio de la humanidad, no al revés. El legado de Max y los desconectados perduró en la sociedad. Su lucha por la autonomía y el equilibrio entre la tecnología y la humanidad dejó una huella duradera en la conciencia colectiva. La historia de su revolución se convirtió en una elección de vida para las generaciones futuras. Con el tiempo, la realidad aumentada evolucionó para convertirse en una herramienta poderosa para la creatividad, la educación y la comunicación. Se encontró un equilibrio saludable, y la sociedad aprendió a aprovechar los beneficios de la tecnología sin perder de vista la importancia de la experiencia humana real. En el corazón de esta nueva era, Max siguió siendo un faro de esperanza y recordó que, incluso en un mundo altamente tecnológico, la esencia de la humanidad debe mantenerse viva. Su valentía y determinación inspiraron a las personas a vivir auténticamente y a utilizar la tecnología de manera consciente y responsable. Después de los eventos tumultuosos que llevaron a la rebelión de los desconectados, nuestro protagonista, Max, se encuentra lidiando con sus propios miedos internos. A medida que avanza en su lucha por una sociedad más equilibrada, debe enfrentar los desafíos personales que le impiden alcanzar su pleno potencial. Max se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos, pero en su corazón todavía enfrenta inseguridades y dudas sobre sí mismo. Siente la presión de ser un líder y un modelo a seguir, lo que lo lleva a cuestionar su propia valía y habilidades. Además, Max lucha con la ansiedad social y las dificultades para relacionarse con los demás. A pesar de su papel en la revolución de los desconectados, todavía se siente incomprendido y solitario en medio de la multitud. Para superar estos obstáculos internos, Max decide buscar ayuda. Se acerca a un mentor sabio, alguien que ha pasado por experiencias similares y ha encontrado su propio camino hacia la autenticidad. Este mentor le brinda apoyo y guía, animándolo a abrazar sus miedos y a confiar en sí mismo. A medida que Max crece y trabaja en su personal, se da cuenta de que no está solo en sus luchas. Conoce a otros desconectados que también enfrentan sus propios miedos y desafíos internos. Juntos, forman una comunidad de apoyo donde pueden compartir experiencias, aprender unos de otros y brindarse consuelo mutuo. A medida que Max se sumerge en este proceso de autorreflexión y crecimiento, comienza a comprender que los miedos no son algo que deba evadir, sino que debe enfrentarlos y superarlos para alcanzar su verdadero potencial. Aprende a aceptarse a sí mismo, con todas sus imperfecciones y temores, ya usarás como combustible para su crecimiento personal. Poco a poco, Max empieza a ganar confianza en sí mismo. Se enfrenta a situaciones desafiantes y aprende a expresar sus ideas y emociones de manera clara y auténtica. A medida que se acepta a sí mismo y muestra vulnerabilidad, se da cuenta de que los demás también lo aceptan y lo valoran por quien es realmente. A través de este viaje de enfrentar sus miedos y crecer como persona, Max se convierte en un líder aún más inspirador y efectivo. Su autenticidad y valentía resuenan con la gente, y su mensaje de equilibrio entre la tecnología y la humanidad se vuelve aún más poderoso. Después de superar sus miedos internos y encontrar un mayor equilibrio en su vida, Max se enfrenta a un nuevo desafío: la reconciliación con aquellos que antes consideraba sus enemigos. A medida que la revolución de los desconectados avanza y se logran cambios significativos en la sociedad, Max se da cuenta de que la verdadera transformación no se logra solo a través de la confrontación,
sino también a través del diálogo y la comprensión mutua. Max se acerca a los líderes y defensores del sistema de realidad aumentada. Aunque en el pasado se veían como adversarios, ahora busca establecer un puente de comunicación para encontrar puntos en común y trabajar juntos hacia un futuro más armonioso. El proceso de reconciliación no es fácil. Se encuentran con desconfianza y resistencia por ambas partes. Sin embargo, Max persiste y demuestra su sinceridad y voluntad de buscar un entendimiento mutuo. Poco a poco, comienzan a surgir conversaciones significativas y se abren espacios para el diálogo. A través de estas conversaciones, Max y los líderes del sistema de realidad aumentada descubren que comparten preocupaciones y sueños similares para la humanidad. Ambos reconocen la importancia de la tecnología como herramienta para el progreso, pero también entienden la necesidad de preservar la esencia humana y los valores fundamentales. Juntos, trabajan en la creación de regulaciones que promuevan un uso responsable de la realidad aumentada y fomenten un equilibrio saludable entre la tecnología y la humanidad. Establecen normas para limitar la invasión de la privacidad, proteger la salud mental y garantizar que la tecnología se utilice para el beneficio de todos. A medida que avanzan en este camino hacia la reconciliación, Max y los líderes del sistema de realidad aumentada se convierten en aliados inesperados. Reconocen que la diversidad de perspectivas es una fortaleza y que solo a través del trabajo conjunto pueden construir un futuro mejor. Después de la reconciliación entre Max y los líderes del sistema de realidad aumentada, comienza a surgir un movimiento de conciencia colectiva en la sociedad. Las personas comienzan a cuestionar la dependencia excesiva de la tecnología y a buscar un mayor equilibrio en sus vidas. A medida que la revolución de los desconectados gana impulso, se forman grupos de individuos que buscan desconectarse temporalmente del mundo digital y conectarse con la realidad tangible. Estos grupos promueven la importancia de la introspección, la conexión interpersonal y la valoración de la experiencia humana auténtica. Max se une a este movimiento y se convierte en un defensor de un uso más consciente de la tecnología. Juntos, exploren nuevas formas de equilibrar la interacción con el mundo digital y el mundo físico, reconociendo que ambas dimensiones son importantes pero deben complementarse con las condiciones. A medida que el movimiento crece, se organizan eventos y actividades en los que las personas pueden experimentar momentos de desconexión digital. Se realizan talleres de mindfulness, actividades al aire libre y encuentros donde las personas pueden compartir sus experiencias y reflexiones. Max se convierte en un líder inspirador para muchos jóvenes que buscan su propio equilibrio en un mundo cada vez más conectado. A través de charlas, conferencias y publicaciones en línea, comparte su historia personal y aliena a otros a encontrar su propia voz y definir su relación con la tecnología de manera consciente. A medida que la conciencia colectiva se expande, las empresas y los desarrolladores tecnológicos también comienzan a tomar nota. Se implementan medidas para garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios, así como para promover el bienestar y la salud mental en el uso de la realidad aumentada. A medida que el movimiento de conciencia colectiva continúa ganando fuerza, también surgen fuerzas opuestas que se resisten al cambio. Aquellos que se benefician del statu quo y de la dependencia excesiva de la tecnología comienzan a movilizarse para proteger sus intereses. Se forman grupos de resistencia que buscan desacreditar y desalentar el movimiento de los desconectados. Utilizan estrategias de desinformación y manipulación para sembrar dudas en la sociedad y mantener el control sobre el uso de la realidad aumentada. Max y sus seguidores se enfrentan a desafíos cada vez mayores a medida que la resistencia se intensifica. Se encuentran con campañas de difamación y ataques cibernéticos diseñados para desacreditar su movimiento y debilitar su influencia. Sin embargo,
Max y sus seguidores se mantienen firmes en su convicción de que es necesario un cambio en la relación de la humanidad con la tecnología. A pesar de los obstáculos, continúan difundiendo su mensaje y alentando a las personas a cuestionar el impacto de la realidad aumentada en sus vidas. A medida que la resistencia del status quo se intensifica, Max y sus seguidores se ven obligados a utilizar nuevas estrategias y alianzas. Se unen a otros grupos y movimientos que comparten preocupaciones similares sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. Juntos, enfrentan los desafíos con valentía y determinación. Organizan manifestaciones pacíficas, realizan campañas de sensibilización y buscan la cooperación de figuras influyentes en el ámbito tecnológico y social. Después de enfrentar numerosos desafíos y resistencia, el movimiento de los desconectados por Max finalmente comienza a ver los frutos de su labor. La sociedad comienza a cuestionar la relación que tiene con la realidad aumentada, ya reconoce la importancia de un uso consciente de la tecnología. Los líderes de la industria tecnológica y los gobiernos comienzan a tomar medidas para regular el uso de la realidad aumentada y garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios. Se implementan políticas que promueven un equilibrio saludable entre la vida digital y la vida real, fomentando el bienestar mental y emocional de las personas. Max y sus seguidores son reconocidos como pioneros del cambio y se les brinda la oportunidad de influir en la creación de políticas y normativas relacionadas con la tecnología. A través de su experiencia y conocimiento, contribuye a la elaboración de directrices que promueven un uso responsable y consciente de la realidad aumentada. El movimiento de los desconectados se expande y se convierte en una fuerza predominante en la sociedad. Se crean comunidades en las que las personas pueden encontrar apoyo y recursos para equilibrar su relación con la tecnología. Se organizan eventos educativos y se promueve la conciencia digital en las escuelas y en los hogares. A medida que las personas comienzan a desconectarse más de la realidad aumentada, se redescubren a sí mismas ya las relaciones humanas auténticas. La comunicación verbal y el contacto físico se vuelven más valorados, y se fomenta la creatividad y la exploración del mundo tangible. Max reflexiona sobre el largo camino que ha recorrido y se siente orgulloso de lo que ha logrado junto con su comunidad. Comprende que el cambio es un proceso continuo y que se requiere el compromiso de todos para mantener un equilibrio saludable en la era digital.